Bueno, pongámonos un poco de matemática a la cuestión. Es un poco tratar de encontrar ese equilibrio balraciano, digamos, que veíamos en términos de matemática. Matemático. Muy, bastante, digamos, elemental, digamos, pero refleja buenas cosas, si se quiere. Bien, bueno, tengamos, digamos, las demandas brutas de cada agente, de cada uno de los bienes, ¿sí? Del bien uno, del bien 2, la demanda bruta del agente A, del bien uno y del bien 2, la demanda del agente B. Fíjense que estas demandas son homogéneas de grado cero, cumplen las propiedades una de las propiedades de la función de demanda. Si multiplico o duplico todos los precios, no se ve alterado las elecciones, ¿sí? Las decisiones de consumo, y por lo tanto tenemos algo que se da, digamos, que habíamos puesto, que era que la condición o la asignación de equilibrio o cualquier asignación debería ser viable, y eso es precisamente que la demanda bruta del consumidor A y del consumidor B del bien 1, ¿sí? Eh, Cuando los precios son de equilibrio, fíjense que las estrellitas ahí cuestionan que los precios relativos son de equilibrios, no deben ser superior de la cantidad que hay, digamos, de ese bien en la economía, que son específicamente lo que aportan A y B, ¿sí? A través de su oferta. Esto debería ser una X, no una A, un error de tipeo. Y esto debería ser un 2 aquí, y específicamente lo que demanda el consumidor A del bien 2 y el consumidor B del bien 2, cuando los precios son equilibrios, no debe ser específicamente mayor ni menor tampoco, exactamente debe ser igual a lo que hay en la economía del bien 2, en lo cual aporta el consumidor A y B. Condiciones no es otra cosa que condiciones de viabilidad. Si nosotros esto lo podemos trabajar un poco, si esto lo pasamos hacia aquí y esto lo pasamos hacia acá, bueno, tenemos estos términos que están acá, específicamente, esto vuelvo a repetir, esto es un error de tipeo, esto es 2, y esto debería ser A de 2, ¿sí? Lo pasamos y fíjense que lo que tenemos acá, esto es una expresión que ya es conocida por nosotros, eran los excesos de demanda o las demandas netas, ¿sí? Precisamente la demanda neta esto también aquí, como me he equivocado bastante, precisamente la demanda neta del consumidor A, ¿sí? Del bien 1, y la demanda neta del consumidor B del bien 1, y la demanda neta del consumidor A del bien 2, y la demanda neta, la respectiva demanda neta del consumidor B del bien 2. Lo que nos indica esto no es otra cosa que en equilibrio, cuando los precios son de equilibrio, ¿sí? Las demandas netas de cada uno de los bienes y de cada consumidor debe ser cero, ¿sí? De hecho, si nosotros miramos, primero, si nosotros miramos acá, ¿sí? Precisamente lo que vemos es que las demandas netas deberían ser en sentido opuesto. Si esto es porque se tiene que mantener la igualdad acá, el cero. Si nosotros miramos si la demanda neta en el bien 1 es positiva, en la otra tiene que ser negativa y de la misma magnitud. Otra forma de poder mirar también específicamente esto es que si miramos, por ejemplo, aquí, digamos, solamente miramos esta ecuación que está acá, lo que nos está diciendo que en equilibrio la demanda neta del agente 1, del agente A, ¿sí? Del bien 2, puede ser positiva o negativa, pero la demanda neta del otro consumidor, tipo de consumidor, ¿sí? En el mismo bien debe ser de la misma magnitud en sentido contrario, ¿sí? Por lo tanto,
que un poco nos implica? Que en equilibrio se da el caso en que las demandas netas de los agentes deben ser cero, y que en realidad deben ser en sentido opuesto en cada uno de los bienes. ¿Por qué? Porque específicamente soy demandante neto en uno, es decir, si compro más de lo que tengo en uno, supongamos que esto aquí fuera positivo, la pregunta es, ¿de dónde saco esos recursos para poder adquirir más cantidades del bien 1? ¿Sí? Y eso sale específicamente de vender, ¿sí? O ceder o intercambiar, en este caso, recursos del bien 2. ¿Sí? Del bien 2. ¿Sí? Así que bueno, digamos, si nosotros definimos estas funciones de exceso de demanda que ahora están en función de los precios del bien, de la demanda del bien 1, también es lo mismo, digamos, para el bien 2, pero este exceso de demanda ahora ya está en función de los precios porque la demanda bruta está en función de los precios. Y definimos una función de exceso de demanda agregada, ¿sí? De exceso de demanda agregada de el bien 1, es decir, la suma de los excesos de demanda de cada uno de los bienes, de cada uno de los consumidores del mismo bien, eh, específicamente establecida o compuesta por esta, ¿sí? Un exceso de demanda agregada que está en función de los precios. Fíjense que estos no son precios de equilibrio, sino que es una función de demanda agregada, ¿sí? De un bien en particular. En este caso Z sub 1 me indica que es la función de demanda agregada a los precios de mercado del bien 1, lo cual está compuesta por la suma de las demandas individuales de cada uno de los consumidores. En este caso tenemos dos consumidores, pero si tuviéramos n consumidores, sería la sumatoria de el exceso de demanda o las funciones de exceso de demanda de cada uno de los consumidores, eh, eh, de cada uno de los consumidores. Que esa función de demanda individual también está, también digamos, está en función de los precios. Fíjense que Z sub 1 no es otra cosa que esto que está aquí, esto que está acá, es precisamente, si yo lo miro acá, esto sería E sub 1, o sea, E, perdón, de A sub 1, y si lo miro acá, E de B supra 1. Y específicamente Z es esto que está acá. Si Z es eso que está ahí, si Z es lo que está anteriormente, entonces sabemos, digamos, que a los precios de mercado, a los precios de equilibrio del mercado competitivo, los excesos de demanda del bien 1 de los consumidores, en este caso A y B, deben ser cero. Por lo tanto, el exceso de demanda agregada, el exceso de demanda agregada del bien 1, ¿sí? A los precios de equilibrio debe ser cero. De la misma lógica se sigue que el exceso de demanda agregada del bien 2, ¿sí? A los precios de equilibrio debería ser cero si uno siguiera la derivación para el bien 2. ¿Sí? Lo dejo tarea, digamos que es muy sencillo, tienen que seguir específicamente estos pasos, pero para el bien 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué implica todo esto? ¿Sí? Lo que implica un poco, o termina en realidad, es que efectivamente, digamos, en equilibrio, el exceso de demanda agregada de los bienes debería ser, eh, debería ser nulo. Esto me está indicando de que a los precios de mercado, el exceso de demanda, si el exceso de demanda del consumidor A en el bien 1 es positivo, la función de exceso de demanda a esos precios de equilibrio del consumidor B
¿sí? Del bien 1 debería ser de la misma magnitud, pero en sentido contrario para que me dé 0. ¿Sí? Y eso es un poco lo que veíamos en términos gráficos, ¿sí? Que es precisamente lo que quería adquirir A, en el caso en que no era precios de equilibrio, lo que quería adquirir A no coincidía con lo que quería vender B y viceversa. Para que sea equilibrio, eso tiene que coincidir unos con otros, ¿sí? Si tuviéramos n bienes, sería el mismo caso, digamos, deberían ser la sumatoria de los excesos de demanda individuales deberían ser 0, lo cual, digamos, extender a n consumidores no es nada difícil. De todas maneras, la función z sub 1, que es la función de demanda agregada, me tiene que dar 0. Sin embargo, Walras va un poco más allá y establece su propia ley, en donde indica que el valor, ¿sí? Fíjense que es el valor, ya no es en cantidad. Esto me indica a mí en cantidad, ¿sí? En bienes. Me indica que el valor del exceso de demanda agregada es 0, cualquiera sean los precios que prevalezcan, ¿sí? Es exactamente 0, es equivalentemente 0, sin importar si los precios son de equilibrio o no, digamos. El caso particular es que si los precios son de equilibrio, entonces, digamos, eso es 0, pero Barra dice, no importa cuando, digamos, no importa si los precios son de equilibrio o no, eso debe ser 0 siempre y en todo momento, cualquiera sean los precios, eso debería ser 0, ¿sí? Un poco lo que me indica lo vamos a ver con la demostración. Bueno, la demostración está en varias, digamos, otra vez, esto está en mayúscula, debería ser en minúscula. Un poco la demostración parte de que efectivamente, digamos, en equilibrio se tiene que cumplir la restricción presupuestaria, ¿sí? No podemos, digamos, obviar la restricción presupuestaria, ¿sí? En equilibrio, lo que consuma, digamos, el lado izquierdo sería todo el gasto, todo lo que se gasta, ¿sí? Lo que se gasta en el bien 1, el consumidor lo que gasta el bien 1 y lo que gasta el consumidor en el bien 2, y esto que está a la derecha sería, en otros términos, sería el ingreso, ¿sí? Esto lo pueden pensar como el ingreso, que el ingreso está compuesto, en este caso, por la dotación, y esa dotación está compuesto por cuánto tiene uno del bien 1 y cuánto tiene uno del bien 2, ¿sí? Evaluadas a los precios que prevalecen en el mercado. Así que, de otra manera, digamos, también, digamos, en equilibrios se tiene que cumplir eso, siempre se cumple la restricción presupuestaria. De hecho, siempre se cumple la restricción presupuestaria, por lo tanto, digamos, partimos de que se cumple la restricción presupuestaria, ¿sí? El individuo A y B, cualquiera sea, o los N individuos en esta economía, no pueden gastar más de sus ingresos. Es decir, no hay una economía que tenga un mercado de crédito. Es una economía sin el crédito y por lo tanto cada consumidor debe gastar su ingreso y debe gastar por completo su ingreso. Por eso está la igualdad acá. Ahora bien, yo tomo el agente A, pero lo mismo deben ser en paralelo el agente B y se llega a los resultados. Fíjense que si pasamos el agente A, digamos, este término hacia estos dos términos hacia la izquierda, es decir, paso esto acá, lo asocio con eso, y esto lo asocio con esto, y lo mismo esto paso, lo asocio acá, y esto lo asocio aquí, puedo llegar a expresar de esta manera. Y esto que estoy expresando, fíjense, ¿sí? Porque saco factor común, tengo precio aquí, tengo precio acá, saco factor común y me queda la demanda bruta, otra vez, a precios cualquiera, menos la dotación. Y eso habíamos visto anteriormente, que lo podíamos representar, o estaba representado por una función de exceso de demanda del consumidor A del bien 1, ¿sí? Y esa función de exceso de demanda
del bien 1 del consumidor A está en función de los precios. Por lo tanto, lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? Para el bien 1 o para el bien 2, ¿sí? Si hago lo mismo para el consumidor B, voy a obtener una función una función idéntica, pero en vez de ser A va a ser B, y por lo tanto, teniendo esta función, o sea, teniendo esta equivalencia, ¿sí? Es decir, que el valor, ¿sí?, del exceso de demanda del consumidor A en el bien 1 más el valor del exceso de demanda del consumidor A del bien 2, sin importar cuál sea el precio, siempre y en todo momento debe ser exactamente igual a cero, ¿sí? Es precisamente lo que él está queriendo adquirir, debería ser exactamente en valor igual a lo que él está tratando de vender, ¿sí? Si hago eso, precisamente lo que tengo es la misma función, lo que puedo hacer es sumar, ¿sí? Lo que puedo hacer es sumar estas dos expresiones, esta expresión y la equivalente para B, y si sumo, lo que tengo, puedo sacar factor común, pues voy a tener una expresión muy similar a esta, pero lo único que va a diferenciar es que acá no va a decir A, va a decir B, saco factor común, P, y obtengo esto que está aquí, y lo mismo tengo esto que está aquí para el bien 2. ¿Qué veo acá? Bueno, si recuerdo, la sumatoria de las funciones de exceso de demanda de los individuos de un bien particular, ¿sí?, no es otra cosa que la función de exceso de demanda agregada, ¿sí?, de un bien particular, ¿sí?, que está en función de los precios. Por lo tanto, eso es precisamente igual a P por Z sub 1 en función de los precios de mercado, y P sub 2 por Z sub 2 en función de los precios de mercado. Me dice que tiene que ser idénticamente igual a cero, lo cual estamos demostrando la ley de Walras, que me dice que el valor del exceso de demanda agregada debe ser exactamente igual a cero, ¿sí? Fíjense que esta demostración, en primer lugar, se deriva o supone, digamos, que siempre se cumple la restricción presupuestaria, y en segundo lugar, que el cumplimiento de esta condición que está acá, ¿sí?, implica, digamos, que también se cumple la condición de que el valor, digamos, del exceso de demanda agregada del consumidor individual de los distintos bienes que consume también debe ser cero, ¿sí? Entonces, si nosotros, digamos, cuando lo pensamos en términos agregados, también tenemos que pensarlo en términos individuales. Y esta condición, ¿sí?, deriva de que se cumple exactamente para los individuos. Un poco, ¿qué se deriva de todo esto? Bueno, lo que se deriva es que si tengo un mercado, digamos, la ley de Barra va a establecer eso, que si tengo un mercado en equilibrio, entonces el otro también lo está, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, precisamente por propia ley de Barra. Fíjense, supongamos que tenemos algún precio, supongamos que el subastador establece algún precio, ¿sí?, de equilibrio, que en realidad es un precio de equilibrio que iguala la oferta y la demanda, ¿sí?, en el mercado del bien 1, ¿sí? Por eso, la función de exceso de demanda agregada, ¿sí?, del bien 1 es igual a 0, ¿sí? Lo que implica que la función exceso de demanda individual, ¿sí?, del bien 1 del agente A y del agente B es exactamente, la sumatoria es exactamente igual a 0, lo cual implica que es un espejo uno del otro, ¿sí? Si uno es positivo, el otro debería ser negativo. Por la ley de Walras sabemos que
siempre se cumple esta condición, que la sumatoria, ¿sí? O que el valor del exceso de las funciones o del exceso de demanda agregado de los dos bienes o de los bienes de la economía debe ser cero. Sabemos, ¿sí? Sabemos también de que a priori, sabemos, no a priori, por lo supuesto que establecimos que estos precios de equilibrio eran precios de equilibrio que hacían igualar la oferta a la demanda a el mercado 1. Por lo tanto, esto es cero, por lo tanto, esto es cero y tenemos precios que son positivos. El precio 1 es positivo. Ahora bien, ¿qué pasó con este término? Analicemos por separado. Si el precio es positivo y este es cero, entonces esto tiene que ser cero. Pero si el precio es positivo, entonces exactamente el mercado, la función de exceso de demanda agregada del bien 2 debe ser igual a cero. ¿Sí? ¿Cuál es la implicancia un poco de esto? La implicancia es que no necesito encontrar precios específicamente para cada uno de los mercados, ¿sí? Tal que la oferta se iguale con la demanda, sino que lo único que necesito saber es que si tengo dos mercados, como en nuestro caso, el mercado del bien 1 y el mercado del bien 2, necesito saber que uno, o encontrar los precios de equilibrio, ¿sí? El conjunto de precios que haga que la oferta del bien 1 sea igual a la demanda del bien 1, y con eso me aseguro que el mercado del bien 2 exactamente va a estar en equilibrio, ¿sí? Extrapolando un poco a si hubiera K bienes o si hubiera N bienes, yo no necesito encontrar precios de equilibrio, digamos, de N bienes o de K bienes. Simplemente lo que necesito encontrar es precios de K-1 bienes, ¿sí? Y necesito que satisfaga, digamos, que haga que la oferta en los K-1 mercados sean iguales a la demanda en esos mercados, ¿sí? Y con eso me aseguro que el mercado K o Késimo o enésimo también se va a encontrar en equilibrio, ¿sí? Y acá parte una cuestión que es, a ver si lo podemos mirar acá, que es, digamos, de que en realidad, fíjense que no son independientes un poco las dos ecuaciones, digamos, no son independientes las dos ecuaciones, porque de hecho, si, si tengo un mercado, las funciones de exceso de demanda del mercado, digamos, me da un poco eso. Si vengo aquí, fíjense que aquí estoy viendo, digamos, está bien, tengo un mercado, pero no son independientes unos de los otros, digamos, ambos mercados están relacionados unos a otros por la ecuación específicamente de la función de exceso de demanda de los bienes, digamos, y que está implicado incluso aquí en la propia, digamos, ecuación de Walras. Por lo tanto, no son independientes. Y de ahí deriva la cuestión de que esto es como resolver un sistema de ecuaciones, en donde tengo n bienes, en lo cual cada bien es un mercado, por lo tanto tengo n ecuaciones y tengo también n precios, ¿sí? Uno para cada tipo de bien. La cuestión es que los mercados no son independientes justamente porque eso es, partimos de la base de que la economía, cuando estudiamos la teoría del equilibrio general, las interrelaciones entre todos los mercados era uno de los supuestos o era uno de los hechos que nos mandaban a estudiar la teoría del equilibrio general por encima de la teoría del equilibrio parcial. Ahora bien, si tengo n ecuaciones con n variables, las cuales no son independientes, entonces el sistema no tiene solución. Y eso llevó a Walras a decir que no necesariamente necesitamos encontrar precios absolutos, lo que en realidad necesitamos encontrar son precios relativos. Y si necesitamos encontrar precios relativos, entonces necesitamos expresar
todos los bienes en términos de algunos. Y si expreso todos los bienes en términos de algunos, tengo un precio relativo, es obvio, pero me estoy eliminando una ecuación, o sea, me estoy eliminando un precio. Y por la ley propia de Walras, ¿sí? Puedo demostrar que específicamente si el késimo mercado es el mercado numerario en este caso, que lo expreso todo en función de él, si el késimo es el bien numerario, entonces puedo encontrar los precios relativos que, o el conjunto de precios relativos, tal que los K-1 mercados se encuentren en equilibrio y con eso me aseguro por la ley de Walras que el késimo efectivamente, el késimo mercado estará en equilibrio. Fíjense que al quitarle tan solamente una variable, entonces ya no todos, ya son independientes, las ecuaciones se vuelven independientes. Ya no dependen, ya no es un sistema de ecuaciones simultáneas. De hecho, en realidad es una ecuación son ecuaciones simultáneas, pero ya no son dependientes, sino que son independientes y el sistema tiene solución. La demostración de Walras lo hizo por aproximaciones sucesivas y había dos cuestiones que estaban implícitas ahí. Uno era el tema de si vos tenés si tenés K mercados o K ecuaciones con K variables y no son independientes, entonces estás en un problema. Y la otra cuestión era que no necesariamente las ecuaciones deberían ser lineales, ¿sí? Por lo tanto, de hecho, no son lineales en muchos casos. Y cuando los métodos para resolver ecuaciones lineales te generaba un cierto problema, ¿sí? Pero en la suposición, porque hay toda una cuestión, digamos, el marco teórico para analizar la teoría del equilibrio general, digamos, lo que acabamos de mostrar es un poco que el equilibrio general, que es posible, si se quiere, encontrar un conjunto de precios relativos tal que los mercados, los diferentes mercados se encuentran en equilibrio. Fíjense que siempre hablo de precio relativo y no de precios absolutos. Lo que a mí me importa son relaciones de cambio, no precios absolutos, ¿sí? Precisamente por la cuestión de la independencia de las ecuaciones y de los propios mercados, ¿sí? Pero hay otra cuestión que también es importante ver y refiere un poco a la cuestión de la existencia. La pregunta es, ¿verdaderamente existe el equilibrio competitivo, el equilibrio general competitivo, o no le existe? Si no le existe, la verdad que es un montón de matemáticas y un montón de condiciones que posiblemente no sirvan y las implicancias que tiene la teoría del equilibrio general quizás no las sirvan. Y esto dominó bastante el tema, digamos, de estudio, aunque no lo crean, en la parte de la micro, a partir de los 20, 30, 40, incluso 50 ya había quedado un poco por debajo del agua, lo vuelvo a sacar Arrow, digamos, de afuera, un poco es lo que cuenta en este libro que les recomendé. Y eh, si no existe, entonces todas las implicancias que nosotros estamos tratando de demostrar que tiene, las propiedades que tiene una economía que sea competitiva, incluso que de este equilibrio general, serían en vano, ¿sí? Balrá y después también otros como Arrow, como Debré, demostraron que no necesariamente la cuestión de la independencia, ¿sí? De las ecuaciones, ¿sí? Precisamente contar que el sistema de ecuaciones tenga la misma cantidad de ecuaciones que variables a resolver y que sean independientes,
bastaba como para resolver o como para demostrar que ese equilibrio competitivo verdaderamente existe, ¿sí? Con matemática avanzada, ¿sí? Y un poco más dura, ¿sí? Una matemática más pura, topología y algunas cuestiones más, es posible demostrar, digamos, que el equilibrio existe, ¿sí? Y y que la existencia en realidad va a depender o va a requerir que en principio las funciones de exceso de demanda agregadas sean continuas. Fíjense que lo que Balraj quería era que pueda tener la misma cantidad de variables que ecuaciones, ¿sí? Que las ecuaciones sean independientes y que las funciones de exceso de demanda sean homogéneas, ¿sí? De grado cero. Ahora lo que requerimos nosotros para los avances en la teoría, lo que requieren es que las funciones de exceso de demanda agregadas sean continuas, ¿sí? Y esa continuidad nosotros vamos a poder asegurar, ¿sí? Eh, en aquellos casos en que la demanda individual sea continua, por lo tanto, eso va a implicar que las preferencias sean convexas. Y eso es muy importante, que el requerimiento que las preferencias sean convexas, ¿sí? Por lo tanto, digamos que las funciones de utilidad sean cuasi cóncavas o cóncavas, ¿sí? Si nosotros requerimos, o sea, si nosotros podemos especificar y que eh, bajo estas condiciones, mejor dicho, podemos asegurar que las funciones de exceso de demanda sean continuas. Pero en el caso de que no sean continuas, las funciones de demanda individuales, nosotros podemos demostrar que la continuidad en las funciones de exceso de demanda agregada también se van a cumplir siempre y cuando se cumpla la conducta competitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que en realidad los agentes económicos sean muy pequeños en relación al tamaño del mercado o que podamos mantener el supuesto de precio aceptante, ¿sí? Si nosotros podemos mantener la cuestión de los precios aceptantes como un supuesto bastante fuerte, entonces podemos asegurar que las funciones de exceso de demanda agregada sean continuas, ¿sí? Eh, ergo, ¿sí? Si existe continuidad en la función de exceso de demanda agregada, entonces podemos garantizar que el equilibrio del mercado competitivo existe, ¿sí? Ahora bien, un poquitito ya nos metemos en cuestiones de implicancias que tienen el mercado, la teoría general del equilibrio, y eso tiene que ver con los teoremas del bienestar, ¿sí? Eh, con los teoremas del bienestar, ¿sí? Existen dos teoremas del bienestar, eh, dos bastante que tienen una implicancia no solo en las estructuras no solo aquí, sino en otros ámbitos también. Pero la cuestión que a nosotros nos va a dominar, digamos, o que domina el primer teorema, parte, digamos, si ese equilibrio que nosotros encontramos, ese equilibrio competitivo, o sea, ese conjunto de precios, tal que la oferta y la demanda, o tal que las decisiones, los planes de consumo de los consumidores sea compatible en términos que la oferta sea igual a la demanda, es eficiente en el sentido Pareto. Lo habíamos visto, así como, digamos, en términos geométricos, que eso podría hacerlo, y lo habíamos mencionado, porque en realidad, si cada individuo accedía a una cesta asequible, a la mejor cesta asequible, eso implicaba que la tasa marginal de sustitución sea exactamente igual al cociente de precios relativos. Y si los precios relativos son lo mismo para todos, entonces eso implica que la tasa marginal de sustitución es la misma
para todos los individuos de la economía, lo cual es la definición exacta de eficiencia en el sentido de Pareto que habíamos visto al principio en la caja de Edgeworth, y en los cuales implicaba el fin del intercambio mutuamente beneficioso, o el fin del comercio entre estas dos individuos o en individuos. Mi pregunta, o la pregunta en realidad que por ahí estaría buena que lo intenten responder, es si verdaderamente existe un equilibrio competitivo y que no sea eficiente, ¿sí? Y eso es precisamente la hipótesis de lo cual partimos en la demostración, porque lo intentamos demostrar muy sencillamente, siguiendo la demostración de Varian. La pregunta o la hipótesis es, ok, bueno, supongamos que existe un equilibrio competitivo y ese equilibrio competitivo no es eficiente en el sentido de Pareto. Si se da esa cuestión, entonces existe alguna cesta de bienes, tanto para A como para B, que van a preferir a la cesta de bienes que cada uno está consumiendo en el propio equilibrio competitivo. Esto me quiere decir que es factible comerciar, ¿sí? Porque si bien, digamos, existen cestas que son preferibles en una situación de eficiencia de Pareto, no es posible comerciar, porque comerciar implica reducir el bienestar de uno de los dos al menos. Y acá estamos suponiendo que existen cestas de los cuales son asequibles, digamos, y es posible comerciar. Establecemos que si esas cestas de bienes existen, en primer lugar deberían ser viables, ¿sí? Y esto me lo da precisamente aquí y aquí, digamos, el consumo de A y de B, de los bienes, los que consumen A y B, ¿sí? En la cesta, en esta nueva cesta que está denominada por I, exactamente es lo que hay de bienes en la economía del bien 1 y del bien 2, lo que consumen del bien 2 en esta nueva cesta, es especialmente lo que hay eh, de dotaciones en el bien 2, ¿sí? Si se mantiene esto, ¿tá? Si se mantiene eso, y estamos observando que efectivamente y no se adquirió, porque es efectivo, digamos, los precios de mercado, el consumidor está eligiendo X y no Y, porque de eso partimos, y elige X y el conjunto de precios es tal que es un equilibrio competitivo, pero existe otra cesta que le gustaría consumir y que estaría dentro de las posibilidades del comercio mutuamente beneficioso, ventajoso, lo cual implica, digamos, si está dentro del comercio mutuamente ventajoso y no la adquirió, eso quiere decir por preferencia revelada que la cesta no era asequible al momento de elegir la cesta X, ¿sí? Y esto lo expresamos por preferencia revelada de esta manera, ¿sí? El adquirió, está claro, digamos, que en equilibrio, digamos, ya que esto es precisamente igual a P sub 1 de X de A1, lo habíamos partido, de P sub 2, ¿sí? De X, perdón, a ver, de P sub 2 de X a 2, ¿sí? Está claro que si que esto que está aquí, a ver, esto que está acá, es precisamente esto, porque eso era una de las definiciones que lo teníamos atrás, y lo habíamos visto. Si el consumidor A eligió A antes que I, ¿sí? Cuando en realidad sabemos que prefiere I antes que A, antes que X, es porque efectivamente no estaba disponible al momento de elegir, ¿sí? Y eso lo sacamos por preferencia revelada, lo mismo sucede con B. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es precisamente sumar estos términos que están aquí. Si yo sumo estos términos que están ahí, puedo sacar
factor común, lo que me queda es el precio por la sumatoria de la cantidad de bienes que se consumen de la nueva dotación y de la cantidad del bien 1 de la dotación, que esta es preferible, ¿sí? Se supondría que es preferible, por lo tanto habría una mejora, y de la dotación del bien 2 que se prefiere consumir. Lo cual, si nosotros miramos este segmento, a ver, nosotros miramos este segmento que está aquí, ¿sí? Y miramos esta partecita y lo relacionamos, por ejemplo, con esto, que habíamos establecido que era igual, y lo relacionamos con esto, nos damos cuenta de que es una contradicción, digamos, que está marcado acá, porque habíamos establecido que la cantidad de bienes que se consume de A y B, digamos, era una asignación viable, por lo tanto era lo mismo que había en la economía, y lo del bien 2 también lo mismo, pero acá estamos estableciendo que el valor de estos dos no son iguales, sino que el valor de la dotación que consume o el que le gustaría consumir es mayor de lo que hay. Eso es una contradicción, porque esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y una cosa no puede ser mayor a sí misma. Entonces es una contradicción, lo cual me termina de demostrar que el equilibrio, digamos que el equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Y eso me termina de establecer eh, el propio, si se quiere, enunciado del teorema, que lo que me está indicando es que un mercado competitivo obtiene todas las ganancias del comercio, obtiene todas las ganancias del comercio y agota las ganancias del comercio, y que esa asignación de equilibrio es eficiente en el sentido de Pareto. Puesto de otra forma, ¿sí? Los equilibrios, en equilibrio, ¿sí? El equilibrio competitivo, ¿sí? Eh, en un conjunto de mercados, ¿sí? Es eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Eh, salió un poco mal acá la imagen, pero creo que más o menos se entiende. Visto de otra forma, esta es una imagen que estaría también, podría estar relacionada a alguna de las Filomena cuando vimos las demandas netas y brutas. Como habíamos visto, esta línea, que siempre que pasa por la dotación, esa línea es la restricción presupuestaria, que si lo miro de aquí para allá, es la restricción presupuestaria de A, si lo miro de aquí para allá, es la restricción presupuestaria de B. La pendiente de esta línea me da el cociente de precios relativos, y estoy viendo que específicamente, como habíamos visto en términos geométricos, si los consumidores, a ver si me sale, si los consumidores partían desde aquí, supongamos, si los consumidores partían desde aquí, que era este punto, y llegaban a este punto que era M, lo habíamos marcado como M, al principio decíamos llegó a M sin mucho fundamento, pero ahora estamos viendo que si los precios relativos, que los precios relativos son de equilibrios, entonces llegaríamos a ese punto que denominado M, y en ese punto se agotan las ganancias del comercio. No hay ninguna forma posible de intercambio voluntario que implique digamos, una mejora en ambos consumidores o agentes, o que al menos implique una mejora en uno sin empeorar la de otro, ¿sí? Algunos corolarios bastante interesantes, digamos, del primer teorema.
Eh, y es que eh, el mercado, en principio, digamos que es ese mercado competitivo, eh, o este marco teórico nos dice que el resultado del mercado competitivo es una asignación eficiente en el sentido Pareto. ¿Qué implica esto? Que si los individuos toman sus decisiones de manera descentralizada, ¿sí? Maximizando su utilidad, el resultado de esa toma de decisión descentralizada, en donde lo único que nos está importando es los precios, ¿sí? Establecer los precios correctamente, es un resultado óptimo y es un resultado eficiente en términos de Pareto. Y eso, la definición de Pareto es, no es posible encontrar una asignación de recursos de manera tal de que mejore el bienestar de los dos o al menos de una persona, ¿sí? Dicho de otra forma, esa estructura de mercado competitivo con todo lo que trae dentro implica una descentralización de las decisiones, ¿sí? Cada consumidor se conoce a sí mismo y toma la decisión por sí mismo, simplemente mirando la información de los precios, por lo tanto reduce la información, la cantidad de información que debe tener la gente para tomar decisiones, porque lo único que le importa es la decisión de los precios. Por eso recalcamos cuando pusimos la idea del subastador, que es los individuos llevan su dotación al mercado y esperan a que el subastador establezca unos precios y miran los precios y ahí en función de los precios toman su decisión. ¿Sí? Eh, esta estructura da lugar, ¿sí?, a resultados muy interesantes, digamos, que tienen que ver, digamos, con que la estructura permite resultados que a priori no pueden ser mejor, no hay ningún resultado que sea superior, ¿sí? Ahora bien, sí hay que tener en cuenta los supuestos sobre los cuales se basa. Y esto es en principio que no existe internalidad, que se logran en las próximas unidades. Esto es, digamos, que el consumo de uno no sea perjudicial para el otro y que, digamos, que a uno de los individuos le importe o no. Y el otro es específicamente que no hay poder de mercado, ¿sí? Que no haya poder de mercado implica que no estamos en la estructura como de mercados imperfectos, ¿sí? De hecho, Varian tiene un ejemplo de cómo sería el equilibrio competitivo en una situación de monopolio entre dos agentes. Y lo pueden hacer, lo pueden mirar, digamos, como el equilibrio competitivo ya no se vuelve, ya no es eficiente y no cumple con estas propiedades que son muy buenas para la economía en general. El segundo teorema es un poco más abstracto, si se quiere, digamos, implica un poco, si se quiere, como bien dice Varian, dar vuelta a la cuestión. Si nosotros tenemos, por lo menos hemos demostrado, y eso dice el primer teorema del bienestar, que que si en un mercado o en una economía hay un equilibrio competitivo, entonces ese es eficiente en el sentido de Pareto. La pregunta sería tratar de dar vuelta a esto, o la cuestión sería tratar de dar vuelta a esto y preguntarse si todas aquellas asignaciones que son eficientes en el sentido de Pareto resultan de un equilibrio competitivo, ¿sí? O son de un equilibrio competitivo. La cuestión es que bajo determinadas circunstancias sí lo es, ¿sí? Y esas determinadas circunstancias implican unas preferencias convexas, ¿sí? Que fíjense que esas preferencias convexas también son necesarias eh, digamos, para garantizar la existencia del equilibrio competitivo, ¿sí? Entonces, si garantizo la existencia, entonces también garantizo la existencia del segundo teorema del bienestar.
Y más o menos dice, así el segundo teorema, si todos los agentes tienen preferencias convexas, ¿sí? Siempre hay un conjunto de precios a los que cada asignación Pareto eficiente, o eficiente en el sentido de Pareto, es un equilibrio del mercado para una asignación apropiada de las dotaciones. Y esto un poco tiene más bien que ver, digamos, con esa curva de contratos, si lo recuerdan, o ahí capaz está bueno pausar, volver a la filmina anterior, a las anteriores, en donde veíamos esa curva de contrato y decíamos, ok, bueno, acá hay diferentes asignaciones que son eficientes en el sentido Pareto, porque esa curva me iba a mostrar todos aquellos conjuntos de asignaciones que tenían esta propiedad. Y lo que se pregunta en el segundo teorema del bienestar es si todas estas asignaciones que son eficientes en el sentido Pareto también pueden ser equilibrio de mercado. Y su respuesta es que efectivamente cada una de estas dotaciones cada una de estas asignaciones pueden ser un equilibrio de mercado competitivo, lo cual implica encontrar los precios o el conjunto de precios relativos o el set de precios relativos para que se vuelva esa asignación eficiente un resultado, digamos, un resultado de equilibrio de mercado. Y eso tiene atrás también una cuestión de que si encuentro determinados precios para que esas asignaciones se vuelvan equilibrio, también está asociada a una dotación inicial con la cual partir, ¿sí? Digamos, con la cual partir y llegar a ese punto. Así como veíamos al principio el ejemplo de W, ¿sí? En donde W es la dotación inicial y llegamos al punto M. La pregunta es, ¿qué pasa si, a ver si, qué pasa si no es W, si yo tengo, digamos así, una curva, un conjunto de contrato, y la pregunta es si este es un equilibrio, esto es esto es una asignación eficiente en el sentido Pareto. La pregunta ¿es posible encontrar un conjunto de precios tal que esto que está aquí se vuelva, a ver, voy a poner en otro color? La pregunta ¿es posible encontrar, no es una línea, pero no es una recta, pero creo que está o cumple el fin, si es posible encontrar esta recta, ¿sí? Tal que este equilibrio que está aquí se vuelva eficiente en el sentido Pareto, lo cual, si encuentro esta línea, implica que de alguna manera tuve que llegar a esta negociación, o sea, a esta distribución, lo cual implica que en algún punto o está la dotación inicial, o puede estar aquí, o puede estar acá, o puede estar en cualquier punto de la línea de presupuesto, ¿sí? Eso me implica, eso me está diciendo el segundo teorema de bienestar, que efectivamente es factible encontrar, o sea, que es factible que todas las asignaciones eficientes en el sentido Pareto son resultados de un equilibrio competitivo, lo cual implica que también tengo dotaciones que están asociadas a estas cuestiones. ¿Por qué el tema de las preferencias convexas? Bueno, porque si las preferencias no fueran convexas, acá sería mal, pero persona 2 sería persona B. Si las preferencias no fueran convexas, como en el caso de A, las preferencias no son convexas, yo lo que obtengo es que precisamente el punto óptimo en el cual pareciera, digamos, que tengo que eficiencia en el sentido Pareto, no es el punto que demande A, porque con esta misma restricción de presupuesto, A prefiere demandar Y no prefiere demandar X. ¿Sí? Entonces,
se me cae abajo la cuestión de la eficiencia de Pareto. Entonces, para garantizar el resultado necesito tener preferencias convexas y no preferencias que no sean convexas, ¿sí? ¿Cuál es un poco el corolario de este segundo teorema? Bueno, la cuestión de este segundo teorema es bastante interesante porque lo que nos indica es que hay dos problemas que son, parece que se confunden, pero son dos problemas que son totalmente aparte. Y uno es la cuestión de la distribución y el otro de la eficiencia, ¿sí? Hemos visto que podemos llegar a cualquier asignación eficiente en el sentido de Pareto y convertirla, o sea, encontrar precios relativos que conviertan a esa asignación eficiente en el sentido de Pareto en una asignación que es también un equilibrio de mercado, si precisamente encontramos la dotación, si se quiere, correcta, ¿sí? Si nosotros podemos modificar las dotaciones o bien para cada set de precios relativos que hagan a esa asignación eficiente en el sentido Pareto un equilibrio de mercado, también está asociado a alguna distribución de la dotación que pase por esa recta presupuestaria, lo cual implica que la eficiencia está totalmente aparte de la distribución. Es decir, una cosa es la eficiencia en el sentido de Pareto y otra cosa es la distribución de las dotaciones de los recursos con los que cuenta el individuo, ¿sí? Y aquí ahí está la cuestión de los precios. En realidad los precios, y ahí viene un poco la importancia de la cuestión de los precios en el sistema descentralizado, que es la economía de mercado, que está representado por la teoría general del equilibrio, cumplen la función de informar, ¿sí? De dar señales de escasez relativa y de distribución de los bienes entre cada uno de los consumidores, o bien cuánto adquiere cada uno de los consumidores, ¿sí? Lo que nos dice el segundo teorema del bienestar, que tuvo mucho aporte a Arrow también, en los teoremas del bienestar, tiene que ver con que estas dos funciones de los precios se pueden separar, digamos, ¿sí? La cuestión de la información la podés dejar, la cuestión de la información que está referida a la escasez relativa, la podés dejar para que los individuos tomen sus decisiones y que precisamente llegue a ese resultado eficiente en el sentido de Pareto, o esa asignación de los recursos eficiente en el sentido de Pareto a través del sistema de mercado, ¿sí? Y que otra cosa totalmente distinta es la cuestión de la distribución de los consumidores, de la distribución de las cantidades, si se quiere, a ver cuánta cantidad consume cada uno de los consumidores. ¿Por qué? Porque cuánta cantidad consume cada uno también depende de cuál es la dotación que tenga. Entonces puedo encontrar, o sea, si quiero modificar el problema de la distribución, ¿sí? Si considero que la distribución del mercado no es justa, ¿sí? Es decir, no considero justo que determinado grupo, determinada persona no consuma tanto, ¿sí? Como debería hacerlo, entonces lo que debería hacer es modificar la dotación, ¿sí? De recursos con que cuenta esta persona. Y eso implica transferirle, básicamente, poder adquisitivo. También puede ser dotaciones físicas, pero en términos prácticos sería transferirle poder adquisitivo a esas personas. ¿Por qué no tocar los precios? ¿Sí? ¿Por qué no afectar los precios y lograr que la asignación final, ¿sí? La asignación final o una asignación final termine o lograr que el resultado final lo pueda lograr a través de los precios y no de distribución de bienes? Bueno, precisamente porque si modifico los precios, entonces estoy alterando, ¿sí? La información para tomar decisiones y estoy modificando los incentivos, si se quiere, a tomar decisiones, ¿sí? De los consumidores. Es decir, estoy modificando,
si lo pensamos en términos del cociente de precio relativo y la igualdad, la tasa marginal de sustitución, significando la valoración subjetiva que da cada consumidor a los bienes, ¿sí? Por lo tanto, no sería eficiente. Ahora, si yo distribuyo, ¿sí?, las dotaciones iniciales, ¿sí?, modifico, yo sé que si puedo encontrar, para una dotación en particular, voy a poder encontrar un set de precios relativos tal que, partiendo de esa dotación inicial, los agentes económicos alcancen un resultado que va a ser de equilibrio competitivo y va a ser eficiente en el sentido de Pareto a través de los mecanismos de mercado, ¿sí? Y esos mecanismos de mercado es a través de las señales que brindan los precios como información. ¿Y por qué, digamos, afectar las dotaciones iniciales me produce un resultado eficiente y los precios no? Bueno, precisamente porque los precios distorsionan y los impuestos, o lo que fuera, a las dotaciones no afecta en tanto en cuanto sea de una suma fija, ¿sí? Es decir, no me modifican en el margen, sino que me modifican en la cantidad de consumo que puedo consumir, pero no en las decisiones de consumo, ¿sí? Como final, digamos, está la cuestión que lo planteaba Arian, de la cuestión de subsidiar las tarifas, y piénsenlo en términos de subsidiar cualquier tipo de bienes o poner impuestos a cualquier tipo de bienes, que me afecta el precio, en detrimento de algún otro mecanismo de política económica que busque la distribución también de los bienes, una distribución más equitativa en el consumo, si se quieren, pero que no modifique, digamos, esta toma de decisiones, sino que más bien modifique la dotación con la que alcanza, con la que comienza el consumidor en este mercado de competencia perfecta, ¿sí? Bueno, esto es todo por esta clase.